puede que 4 de cada 5 organismos que hay en el planeta sea un nematodo. Wow. Estamos hablando de que son increíblemente numerosos. Están en todas partes, absolutamente en todas partes, también en el suelo, y son los principales integrantes de la microfauna del suelo. El ecosistema esté sano, porque no podemos ir de un suelo que lo estemos cultivando, labrando, hemos echado nematicidas, hemos echado herbicidas, luego hay muchos fitoparásitos, poner una cubierta y que esto se resuelva en 1 año o 2. Es que me ha encantado cuando has hablado del bueno, el feo y el malo, ¿no? Y como agricultores lo que queremos es tener muchos de los buenos, pocos de los malos, y los feos, yo qué sé, si no molestan, pues guay, bienvenidos, ¿no? a la fiesta. Si regenerar los suelos lleva años, como bien apuntaba Juan Emilio, muchos años, pero luego es un gran beneficio, regenerar nuestra cabeza también lleva tiempo. Hola, antes de ver este interesante podcast, quiero contarte qué es la Comunidad de Regen. La Comunidad de Regen es una comunidad formada por miles de personas en todo el planeta que compartimos la idea de que otra forma de hacer agricultura es posible y otra forma de consumir agricultura es posible. Me refiero a la agricultura regenerativa. Formar parte de esta comunidad tiene muchas ventajas. Estás informado de lo que va pasando en el mundo respecto a la agricultura regenerativa. Recibes correos donde te contamos el día a día de las técnicas que van apareciendo y te damos herramientas para que puedas empezar a mejorar tus suelos. Y tienes la posibilidad de asistir a los webinars en directo que hacemos mensualmente, donde podrás hacer las preguntas que quieras a expertos en la materia y en los que hablamos de temas tan interesantes y tan necesarios como mejorar la fertilidad de un suelo, cómo manejar cultivos sin productos químicos, cómo dejar de labrar, cómo hacer que tu negocio sea más rentable si eres agricultor y muchísimas cosas más relacionadas con el mundo de la agricultura y con el mundo de la agricultura regenerativa. ¿Cómo te puedes apuntar? Te dejo el link aquí abajo en la descripción de este vídeo, déjanos tu correo y ya formarás parte de esta comunidad. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que cada vez más agricultores hagan agricultura regenerativa, porque queremos que cada vez se conozca más también entre los consumidores las prácticas regenerativas que contribuyen a producir alimentos libres de tóxicos, alimentos más saludables y contribuyen a mitigar la crisis climática y a mejorar la biodiversidad de este planeta. Contribuyen a alimentarnos mejor y a mejorar el planeta. Por eso, esta es la única razón por la que hemos creado la comunidad y por la que me encantaría que formases parte de ella para estar informado y para aprender de verdad a aplicar agricultura regenerativa. O sea que ya sabes, si quieres formar parte, solo tienes que ir al link que está aquí abajo, inscribirte y ya recibirás los correos y tendrás acceso gratuito, directo a los webinars exclusivos que hacemos solo para los miembros de nuestra comunidad. Y ahora sí, te dejo con el episodio de hoy. Espero que lo disfrutes. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Regen Podcast, el podcast de The Regen Academy. Mi nombre es Mónica Fernández y junto con Francesc Font nos juntamos cada 2 semanas para hablar de agricultura regenerativa y compartir conocimientos, experiencias y las últimas novedades con todos vosotros. The Regen Academy es nuestra academia online de agricultura regenerativa, donde nos hemos propuesto cambiar el mundo a través de la agricultura. Creemos firmemente en el poder de esta metodología para revitalizar no solo nuestras tierras, sino también las comunidades que dependen de ellas. Para hacer esta visión una realidad, ofrecemos cursos especializados y servicios de consultoría, respaldados por más de 10 años de experiencia en el campo. Si quieres saber más sobre The Regen Academy, te invitamos a visitar nuestra web en www.theregenacademy.com. Muy buenos días, Francesc. Hola, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien y preparado para ahora pensaba, ¿no? Ya tocaba hablar de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la vida del suelo y de la microbiología y de una parte de la microbiología y ya tocaba, ¿no? Creo que no habíamos aún hecho un podcast específico sobre los microorganismos y me apetece un montón. Sí, yo también tengo un montón de ganas. La verdad que me he preparado un pelín leyendo cosas de nuestros invitados y me ha parecido un mundo fascinante de lo que vamos a hablar. Pero bueno, si quieres, primero hacemos un repasito de cómo están las cosas en Canfón, que ya sabes que me gusta preguntarte. Perfecto, pues estamos terminando el verano y estamos ya en aquella época
La verdad es que para mí es mi momento preferido del año. Estamos en vendimia. Todo huele a vendimia. Estamos en modo vendimia. La verdad es que ahora no estoy seguramente tan implicado como hace unos años que me pasaba 18 horas encima la máquina de cosechar durante un mes y medio y todo era... Mi vida separaba todo mi mundo y toda la vendimia. Ahora, pues con la academia tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Pero estamos en aquel momento de recolección de la uva, de que las aceitunas están como madurando y es un momento bonito. A mí, bueno, me encanta este momento. Y cuéntanos, Mónica, cómo están yendo las cosas en la academia. Y bueno, primero decir que suena muy bien esto que comentas de la vendimia, la verdad. No lo he experimentado nunca, algún día tendré que ir a echar un cable por allí. Sí. Y bueno, en la academia, pues como siempre a tope, siempre decimos lo mismo. Estamos en plena cuarta edición de nuestro curso de gestión en agricultura regenerativa 360, que ya os contamos siempre que es nuestra formación estrella, donde estamos ayudando a un montón de personas a transformar sus proyectos y conseguir que sean sostenibles y rentables, ¿no? Que es muy importante. Y aparte de eso, pues también estamos muy contentos porque hemos sacado una nueva formación que tiene que ver con dejar de labrar, o labrar lo mínimo posible. Y es un tema que despierta muchísimo interés y siempre, bueno, es una de las cosas que más llama la atención, ¿no? De la agricultura regenerativa. Y estamos muy contentos también con este curso. Y bueno, pues con las consultorías y con todas las cosas que llevamos en paralelo, ¿no? Con todo el equipo. Así que a tope, Francesc. A tope, en agosto y a tope, es que somos terribles, ¿eh? Sí, es verdad. No nos lo sabemos montar bien, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, menos mal que lo disfrutamos un montón. Lo pasamos muy bien. Genial, Mónica, pues vamos al lío y además somos afortunados de tener 3 invitados de súper lujo, expertos en microbiología, expertos en nemátodos, que es de lo que vamos a hablar hoy. O sea, si te parece, podemos ya presentarlos. Muy bien, pues os cuento un poquito sobre estos invitados. Hoy en The Regen Podcast tenemos el placer de contar con la presencia de 3 científicos especializados en el estudio de los nemátodos, un tipo de microorganismo presente en el suelo que suele preocupar a los agricultores por sus posibles efectos patógenos en las plantas. Raquel Campos Herrera y Rubén Blasco Pérez trabajan en el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en La Rioja. Y su investigación está centrada en el estudio de los nemátodos, a ver si lo digo bien, entomopatógenos, que es un tipo concreto de nemátodos beneficiosos que se utilizan para controlar plagas de insectos. El tercer invitado es Juan Emilio Palomares Rius, que es científico en el Instituto de Agricultura Sostenible, también del CSIC, pero en Córdoba, y centra sus investigaciones en el estudio de nemátodos fitoparásitos, que es un tipo de organismo que sí que puede causar problemas en los cultivos. Con ellos vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de la vida microscópica del suelo y de los nemátodos, estos organismos tan conocidos por los agricultores por estos efectos adversos, pero cuyos beneficios muy pocos conocen. Así que, bueno, bienvenidos los 3. Si estáis por aquí. Hola, Raquel. ¿Qué tal? Buenos días. Okay. Hola, Juan. Rubén. Hola, muy buenas. Hola. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos y muchas gracias de entrada. Es un placer hacer esto hoy con vosotros y poder Estamos hacer... encantados. Qué bien, no, genial. Como siempre, bueno, hoy no lo he contado, ¿no? Pero al final nos conocimos en una charla, con Juan nos conocimos con un estudio que empezamos en casa y me pasó aquello de tenemos que hacer un podcast, porque y creo que ya os lo dije el día que nos conocimos y bueno, mucha ilusión de que haya llegado el día y podamos hablar de este tema que, como bien decía Mónica, luego lo hablamos, ¿no? Pero así como titular, yo mi recuerdo primero con los nemátodos es que nos enseñaron casi en la universidad de que cuando no sabías qué eran nemátodos, ¿no? Y dale la culpa a los nemátodos y cuando el cereal no tiraba se quedaba amarillo, la viña, no sé qué, los frutales... Tú ibas ahí como técnico y decías, no, estos son nemátodos. Y ya no había discusión, quedabas súper bien, ¿no? Y ahora descubrimos que son buenos, ¿no? Y es este cambio
de paradigma que representa pues lo que estamos también hablando siempre en la agricultura regenerativa. O sea que tengo muchas ganas de hablar de ello, de hablar de si realmente son muy malos, no son malos, son buenos o cómo son. Pero primero igual, Mónica, podemos preguntar un poco más sobre sus vidas, ¿no? Sobre lo que están haciendo en general. Sí, yo si queréis os voy indicando un poquito, dando turno, porque hoy somos multitud aquí en la sala. Y si quieres, Raquel, empezar tú por darnos unas pinceladas sobre tu trabajo, sobre lo que haces, a qué te dedicas. Pues encantada, buenos días. Lo primero, un placer estar aquí, es un planazo hoy poder compartir nuestras vivencias, nuestros conocimientos de estos pequeños animalitos, ¿verdad? Que viven ahí en la tierra. Cuando cogemos ahí un poco, jugamos con los críos y tenemos tierra, y dices, bueno, esto no es tierra, aparte de que manche, sino que también tiene un montón de organismos ahí, ¿no? Los nematodos, como para presentarlos un poquito, decir que son nematodos, son organismos animales muy pequeños, en forma de hilo, chiquititos así como alargaditos, y que normalmente no se ven. Y por eso, como bien apunta Francesc, en los cultivos normalmente son conocidos porque son problemas silentes, es decir, para cuando te quieres dar cuenta ya están ahí presentes y ya están causando daños porque son muy difíciles de estudiar. Pero como muy bien apuntabais, no solamente tenemos estos organismos que sean malos, que sean nocivos, sino también tenemos otros que son buenos, que son el trabajo que nosotros realizamos en el ICVV, que son nematodos entomopatógenos, que son los que nos van a ayudar a matar a insectos, a controlar plagas de artrópodos y que viven de forma natural en el suelo. Y también quería comentar que hay un tercer tipo de nematodos que son pues el resto, los nematodos de vida libre, que están allí, que hacen sus cosas en el suelo, que ellos viven allí, relacionándose con otros organismos y que son muy importantes en las distintas funciones del ecosistema, ¿no? Aportan su granito de arena en el intercambio de nutrientes, con la materia orgánica, etcétera. Y a mí me gusta presentar a los nematodos de una manera muy sencilla y que seguro que los agricultores conocen, acordándonos siempre de la película de Sergio Leone del bueno, el feo y el malo. Tenemos de todos y todos en esta película, que es la biodiversidad y nuestro sistema, pues todos son importantes y todos son divertidos, ¿no? en esta película. Entonces, pues bueno, quería simplemente presentar un poquito así de forma muy general y visual a estos nematodos. Y si alguno de nuestros compañeros quieren aportar alguna cosita, pues sí. Está genial, Raquel. Antes de dar paso a tus compañeros, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre qué estás haciendo, sobre lo que hacéis en el instituto. Nosotros en mi carrera la he centrado principalmente en el estudio de nematodos entomopatógenos, que son los buenos. Entonces, estos nematodos viven en simbiosis con una bacteria que portan en su interior en la forma juvenil infectiva, que son los que están en el suelo y no estamos viendo. Estos organismos, aunque son muy chiquititos, son capaces de detectar la presencia de insectos y cuando la detectan no son como un insecticida que echa y donde cae. Este nematodo donde cae o donde está, pero también se mueve y entonces al poderse mover localiza de forma activa a su nuevo hospedador y penetra, libera la bacteria, mata al insecto en 24 o 48 horas y ahí en ese cadáver el nematodo y la bacteria se desarrollan hasta que completan su ciclo, acaban con los nutrientes y vuelven a emerger. Mi línea de investigación se ha centrado en dos vertientes. Una más aplicada de, como se suele decir, bicho mata bicho, es decir, cómo podemos utilizar el nematodo para controlar a los insectos, ver cuáles son las especies que son más adecuadas para ciertos organismos, cuándo los tenemos que aplicar. Evidentemente, cuando hay un calorón sofocante, como ahora en agosto, no te vas a poner a aplicar nematodos, ¿verdad? Porque va a ser también las condiciones menos favorables. Esa es una línea. Y la otra línea es utilizarlos como bioindicadores de la calidad del suelo, porque estudios que seguro que luego Rubén comenta más en profundidad nos están aportando evidencias de que la presencia natural de estos nematodos que están en el suelo, están ya ahí, depende
de cuál sea el manejo del cultivo. Aquellos manejos que son más agresivos, un manejo tradicional, un manejo con labranza, normalmente dificultan la presencia y el mantenimiento de estos nematodos, mientras que una agricultura ecológica, con cubiertas, con distintas estructuras ecológicas que les sirvan de refugio, permite esta presencia de estos nematodos. Por lo tanto, desarrollamos estas dos vertientes que son complementarias, porque lo que buscamos es la sostenibilidad desde un punto de vista más saludable, más ecológico de nuestros sistemas, viñedo y otros sistemas también que investigamos. Genial, Raquel. ¿Estáis situados dónde exactamente, físicamente? Nosotros estamos en el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino, que está situado aquí en Logroño, en La Grajera, a las afueras de Logroño, en La Rioja, y todos sois más que bienvenidos a visitarnos y daros a conocer de nuestro trabajo in situ. Genial, muchas gracias, Raquel. Igual, Rubén, puedes seguir tú, que estáis situados en el mismo sitio, pero cuéntanos un poco qué estás haciendo tú, incluso cuál es qué has estudiado para llegar aquí a estudiar lo que estáis haciendo ahora, no sé, para poner un poco de contexto. Bueno, encantado lo primero de estar aquí con vosotros. Nosotros, tanto Raquel como yo, somos biólogos. A partir de ahí, bueno, hemos tenido un periplo por el mundo adelante, los dos. Raquel es mi pareja, por lo tanto hemos viajado juntos, hemos estado en Estados Unidos, en Suiza, en Portugal, hemos estado en diferentes países y nuestro estudio hasta... Bueno, y el de Raquel más o menos todavía se mantiene, se basa sobre todo en nematodos entomopatógenos, como bien ella ha comentado. Yo he hecho la tesis con Raquel en el ICVV, en el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, ahí en La Rioja, centrado en nematodos entomopatógenos, centrado en vid, como no puede ser de otra manera, en el centro en el que trabajamos. Pero hay que decir que en este momento yo trabajo en la misión biológica de Galicia, también del CSIC, gracias a una beca Juan de la Cierva. Y ahora mismo, en vez de estar tan centrado en el estudio de los nematodos entomopatógenos, estoy en este otro nuevo laboratorio más centrado en lo que es la ecología la ecología en el suelo, en las interacciones planta-organismos del suelo. Por ejemplo, inducción a resistencias en planta en función de qué organismos se encuentran en el suelo. Vale, pues muchas gracias, chicos, por explicarnos todo esto tan interesante que hacéis. Y bueno, nos faltaría, Juan, que nos cuentes un poquito a qué te dedicas tú, que creo que tú trabajas más con los malos, ¿no?, de la película. Sí. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo y, bueno, también como francés, que siempre me enseñaron en la escuela que eran los malos. Actualmente soy científico aquí en el Instituto de Agricultura Sostenible, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. El CSIC es un organismo que es uno de los instituciones más grandes de investigación a nivel europeo y abarca todas las ramas de la ciencia: agricultura, biología, ecología, medicina, un montón de cosas. Y nosotros estamos enclavados en agricultura. Más específicamente, en el Instituto de Agricultura Sostenible trabajamos con fitoparásitos y métodos de control. Actualmente también nos estamos centrando un poco más en la ecología, en ver qué factores son los que modulan las interacciones entre los nematodos fitoparásitos y otros, y los free livings que comentaba Raquel. Y también tenemos un servicio de diagnóstico para empresas y para agricultores, en el que tenemos muestras de análisis de suelo y raíces y vemos realmente los problemas actuales que hay en la agricultura. Actualmente estamos en un cambio de paradigma en los agricultores del uso de nematicidas a medidas más sostenibles, porque muchos nematicidas se están prohibiendo y era un punto muy importante el que encontremos nuevas estrategias. Para los nematodos fitoparásitos hay que abordarlo desde varios puntos de vista, porque el que ellos se multipliquen nosotros también hacemos muestras naturales de campo y generalmente son el 10% de las muestras, en los bosques, Entonces, lo que hace que ellos se multipliquen es un desequilibrio en el suelo, en el ecosistema. Y la agricultura intrínsecamente va a crear un desequilibrio, porque nosotros queremos que una especie supere al resto de especies.
especies vegetales, digo yo. Entonces siempre va a haber un desequilibrio y lo vamos a tener ahí. Lo que hay que hacer es elegir buenos patrones, mejorar lo máximo la ecología en el suelo y ver cómo podemos controlarlos o tenerlos a un nivel en el que no nos causen daños en los cultivos. Eso es más o menos lo que hacemos. Muy interesante. A mí me gustaría empezar un poquito esta conversación. Yo no he estudiado agronomía, de hecho yo estudié otra cosa completamente distinta, pero sí que le he escuchado a Francesc comentar y a otros ingenieros agrónomos que cuando se estudia agronomía muchas veces se define el suelo de una manera muy inerte, ¿no? De hecho, me he mirado la definición de la RAE de suelo y dice conjunto de materias orgánicas e inorgánicas de la superficie terrestre capaz de sostener vida vegetal. Es así como pone, ¿no? Pero claro, yo entiendo que en los últimos tiempos esta definición se ha quedado como muy obsoleta, ¿no? Porque ahora sabemos mucho más, no sé cuánto, también os quería preguntar cuánto sabemos del suelo en realidad, pero bueno, no sé, si me explicáis un poquito, no sé, Juan, tú mismo que estabas hablando ahora, cómo ha evolucionado la definición que sabemos ahora de todo este universo microscópico que hay ahí, ¿no? En el suelo. Ahora, pues actualmente también han entrado, bueno, hay más conciencia de que tenemos que trabajar con la naturaleza, no ir en contra, no aplicar productos químicos a no ser que sea estrictamente necesario o estar entrando en agriculturas orgánicas y que regeneren el suelo. Entonces, eso es un cambio de paradigma que se está haciendo, incluso los agricultores tienen conciencia de ello. Actualmente se ha mejorado mucho el estudio, hay financiación para estudiarlo y muchas herramientas nuevas, secuenciación masiva, otras herramientas moleculares que nos permiten investigar microorganismos que hasta hace poco eran inviables porque no se podían cultivar. Entonces, estas nuevas herramientas han abierto como una explosión de conocimientos, con sus límites porque tiene también limitaciones. Y luego también hay medidas, todo esto también se está impulsando desde las nuevas estrategias de la PAC, que haya una mejora del suelo. Entonces yo creo que todo esto hace que poco a poco vayamos explorando y viendo qué es lo que mejor hace que nuestros cultivos tengan rendimientos y que todo esté en equilibrio y regenerando el suelo poco a poco. Actualmente se está mejorando mucho el conocimiento del suelo y claro, cada vez que se mejora el conocimiento tenemos que aplicarlo con cultivos de cobertura, un laboreo mínimo o incrementar el aumento de materia orgánica, que ya se ha visto que son efectos muy beneficiosos sobre la microbiota. O sea, para situarnos un poco y también para preguntaros si la forma en la que nosotros contamos todo esto es la buena. A vosotros que sois y vosotras que sois los que sabéis, ¿no? Estamos intentando transmitir que para mejorar el suelo, para mejorar la fertilidad del suelo, es importante, primero, observar el suelo desde una forma más holística, más 360, entender que ahí hay una vida y nos gusta también, no sé cómo sentís vosotros de cómodos con la metáfora que utilizamos normalmente entre nuestro aparato digestivo y el suelo, ¿no? Para transmitir un poco la idea de la necesidad de la vida de los microbios, hongos, bacterias, que son los que nos hacen vivir y alimentarnos, ¿no? Y buscamos estos paralelismos con el suelo. ¿Os sentís cómo tiene sentido para vosotras y vosotros esta metáfora? Rubén, por ejemplo, perdón. Pues hasta cierto punto sí, como biólogo puedo decir que hasta cierto punto sí, porque al fin y al cabo cuando estamos hablando de una persona, todo lo que hay dentro de una persona, todas las bacterias que al final el conjunto es el que permite las funciones biológicas en sí, estamos hablando de complejidad y de biodiversidad y eso es básicamente biología. Cuando estamos hablando en el suelo, volvemos al mismo punto. Al final no podemos entender, estabais hablando justo de la concepción del suelo como algo inerte, ¿no? Y hasta incluso las definiciones de la RAE, aunque incluye la parte biológica, lo hace un poco como de perfil. De hecho, tenemos una amiga cubana que hace poco vino a dar aquí unas charlas y hablaba un poco de la diferencia de concepción que tenemos, por ejemplo, en Europa con respecto a ellos, en lo que para ellos hay diferencia entre el suelo y la tierra, porque el suelo para ellos está vivo.
Cuando una persona dice estás hecha tierra, comentan ellos, es una expresión en la que eres una persona que tiene un sustrato en el que ya no es suelo, es solo tierra. Y nosotros, sin embargo, el concepto que tenemos de suelo es como si lo consideráramos tierra. Y no, el suelo es algo muy complejo en el que interacciona absolutamente todo, en el que interacciona la parte inerte y la parte biológica, y la parte biológica es extremadamente compleja, como lo es toda la microbiota que tenemos en nuestro organismo. Quería hacer aquí un inciso, y es que siempre durante todo este podcast estamos presentando a los nematodos como microbiota y realmente sería microfauna, porque a diferencia de la microbiota no necesitaríamos un microscopio para verla. Son ligeramente más grandes, podríamos verlos con una lupa. Es muy buen inciso, pero cuando hablamos de microbiología, ¿entrarían dentro el paraguas de lo que sería microbiología? Aquí entraríamos más ya, digamos, microbiología se encargaría más del estudio de bacterias y hongos, y nosotros ya estaríamos dentro de la parte zoológica. Vale, genial. Genial. Buen aclaramiento. En todo caso, cuando hablamos... Un inciso la parte de cuando, por ejemplo, hablamos de nematodos como agentes de control biológico, corrígeme si me equivoco, Juan, muchas veces los nematodos lo consideran también como, dentro de la parte de microbiología, ¿no? O sea, por eso entiendo que haya cierta confusión porque los agentes de control biológico, yo que sé, BT, que es una bacteria, o hongos y demás, también meten allá los nematodos, ¿no? Pero es más bien por esa concepción de agentes microbiológicos, pues vamos todos, pero realmente son organismos muy pequeños, animalitos muy pequeños, que se ven con una lupa o con un microscopio. Aún así, hay muchos en el suelo, ¿eh? O sea, pueden haber 30.000, 50.000. Un suelo sano con mucha actividad biológica puede tener hasta 50.000 nematodos por medio litro de suelo, ¿eh? Por medio litro de suelo, ¿eh? Sí, sí. Nosotros aquí, en los experimentos que tenemos aquí en el instituto, que tenemos suelos muy activos con cover crops, con cultivos de cobertura, ahí podemos llegar en los picos de descomposición de la materia orgánica hasta 50.000, 60.000 nematodos por medio litro de suelo, ¿eh? Es casi una cantidad que se ven en blanco cuando se extrae. O sea que, pero toda esa actividad es la que está digiriendo las bacterias que están digiriendo la materia orgánica, también hay fitoparásitos, obviamente, pero es lo que activa. Quería atenernos de lo que acaba de decir Juan Emilio para que hagamos una idea de lo que son los nematodos. Según el nematólogo Edward Wilson, que es considerado padre de la ecología evolutiva, puede que 4 de cada 5 organismos que hay en el planeta sea un nematodo. Ah, wow. Estamos hablando de que son increíblemente numerosos. Están en todas partes. Absolutamente en todas partes, también en el suelo, y son los principales integrantes de la microfauna del suelo, que son los que al final ponen en contacto, y de ahí su valor, la microflora con el resto de organismos que están por encima de la cadena trófica, como es la mesofauna y la macrofauna. ¿Podríais explicar un poquito el concepto de cadena trófica para los oyentes que quizá no conozcan este concepto y un poco cómo se encajan los nemátodos dentro de esta cadena? No sé, Raquel, si quieres, tú que hace un ratito que no te preguntamos nada. Pues encantada. Cadena trófica, pues podríamos decir quién come a quién. La cadena trófica es que tenemos unos organismos, partimos de los vegetales, ¿vale? Que son los que están captando la energía de la luz y la están transformando en materia orgánica. Y esta materia orgánica pues se la va a comer alguien, ¿vale? Pues se la pueden comer distintos organismos, nematodos, bacterias, hongos, pero a su vez estos hongos, bacterias y hongos también se los puede comer alguien más. Pues puede haber tardígrados, puede haber otros nematodos que se van a comer esos hongos o esos nematodos que se van a comer esas bacterias, que también son específicos. Y a su vez vamos a tener otros organismos que se los van a comer. Por eso hablamos... una cadena es una forma lineal, a mí me gusta más hablar de una red, porque realmente es complejo. Vamos a tener distintos organismos que van a poder comerse la misma cosa, ¿vale? Distintos vegetales, o sea, el mismo vegetal puede ser predado o comido por el mismo organismo. Y a su vez, en todos los eslabones o en aquellos nudos que hablamos de
de la cadena si es forma lineal o web si lo consideramos más complejo. Y eso es la riqueza de los suelos, que tenemos varios organismos que al fin y al cabo van a hacer como la misma función. Y eso es importante, porque cuando hay un desequilibrio, nosotros en una parte aérea podemos ver que falta un pajarito, por ejemplo, ¿no? Ese pájaro que se va a comer las lombrices y demás, o el murciélago que se come los mosquitos, etcétera. Si tú no los ves porque ha habido insecticidas o has hecho no tienen refugio, por ejemplo, esos animales, los vas a perder y vas a perder esa función. En el suelo no lo vas a ver. De ahí la importancia de estudiar cuáles son aquellos manejos o aquellas alteraciones que nosotros producimos en el suelo, porque sabemos que vamos a estar perdiendo funciones, sabemos que vamos a estar perdiendo esos eslabones, pero a veces no sabemos qué eslabones estamos perdiendo, pero vamos a estar perdiendo esas funciones, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener un suelo vivo, rico, como decía Francesc, un suelo que dé gusto verlo, ¿no? Que digas, uy, aquí tengo mucha materia orgánica, aquí seguro que tenemos un montón de eslabones que si no está uno, seguro que va a estar otro y yo la función la voy a tener cubierta. Y si tengo esa función ecosistémica, tengo el servicio que yo necesito en mi sistema cubierto. De ahí la importancia de preservar la biodiversidad, regenerar nuestros suelos para que todas estas funciones vuelvan de nuevo a nuestros cultivos de forma natural. Pero si es que además lo increíble es que ya nos están haciendo lo que necesitamos en el ecosistema. Así que si lo dejas y lo dejas hacer y lo cuidas y lo tratas bien, ya te van a hacer el manejo de plagas, te van a hacer la materia orgánica que necesitan tus cultivos. Entonces es cambiar el paradigma, como decía antes Juan Emilio, ¿no? Empezar a ver los ojos, o sea, a ver los cultivos con otros ojos, los ojos de que si están vivos, qué bien, menos me voy a gastar yo en fertilizante y menos me voy a gastar yo en control biológico, ¿no? Lo queremos llevar también a esa parte más de rentabilidad. Genial, Raquel. Yo creo que nos habéis hecho una foto muy buena de lo que son los nemátodos. Yo siempre me gusta imaginarme o recordar cuando empecé a conocer todo esto, viniendo de un mundo muy convencional en el que, bueno, ya he dicho al principio que lo que representan los nemátodos, ¿no? Y si me imagino a mí mismo de hace 10 años, estoy seguro que me vendrían dos preguntas, que a lo mejor son dos preguntas que están viniendo a la gente, a alguna de la gente que nos escucha. Pregunta número 1. ¿Nematodos? ¿Cómo se llaman? Y pregunta número 2, y más importante, ¿son buenos o malos? ¿Debo tenerlo o mejor no tener? ¿Vale? Y a ver si podemos responder estas dos preguntas, especialmente la 2, pero la 1 también me da curiosidad. Por ejemplo, Rubén. Bueno, respecto a la primera pregunta, que es básica, realmente se pronuncia nematodo en España. Lo que pasa es que es verdad que hay algo de confusión en el tema y, no sé, antes comentábamos que probablemente debido a la influencia del inglés, a decir nematode, cada vez más gente, y hablo de expertos, los nombran como nemátodos. Pero bueno, efectivamente, no, como está aceptado a día de hoy, es nematodo. Y la segunda pregunta... Y es muy genérica la segunda pregunta, ¿eh? Pero ¿son buenos o malos? Buenos. O sea, como agricultor, quiero tener nematodos en mi suelo, no en mi tierra, o no. O me interesa o no me interesa tenerlos. Es muy genérico. Para un agricultor, sí. Para un agricultor, básicamente, si tú le comentas nematodo o nemátodo, da igual, se le van a poner los pelos de punta. Automáticamente los va a asociar a bichos malos, esto es la ruina. Básicamente, rápidamente, la asociación es muy rápida. Sin embargo, ya lo que estábamos comentando, el suelo contiene una cantidad de nematodos ingente y muy diversa. Hay organismos de todo tipo. Los hay incluso parásitos de otros animales, de perros. O sea, es que hay toda una diversidad. Y cubren todas estas funciones ecológicas en el sistema a lo largo de toda la cadena trófica. Y por lo tanto, los podemos utilizar también, aunque no tengan una función neutral para nuestros intereses
en agricultura, es decir, si yo quiero tomates, a lo mejor en un principio no me afectan, pero sí nos pueden servir, por ejemplo, como indicadores de la salud del suelo. Y por lo tanto, para nosotros, a partir de ahora, gracias a nuevas herramientas, comentaba antes Juan Emilio, por ejemplo, el uso de secuenciación masiva, nos pueden empezar a servir como una herramienta para ver cómo de saludable es el suelo. Y un comentario pequeño y te doy paso, Juan Emilio, también porque quería preguntarte esto. Sí. Contar esto que estamos, bueno, que tengo la suerte de poder formar parte de un estudio que estáis haciendo vosotros sobre cubiertas vegetales, ¿no? O sea que estáis mirando los nemátodos de mis suelos, ¿no? Pero es un poco la misma pregunta. ¿Es bueno o malo? O sea, ¿debo estar contento si me llamas y me dices, mira, estoy mirando tus suelos y tienes muchos nemátodos o tienes pocos nemátodos? Sí, es que ahí hay que diferenciar, cuando hablamos de nemátodos fitoparásitos, hay todo un rango de nemátodos que hay muy peligrosos y poco peligrosos, ¿vale? Y todo depende de la interacción que tienen con la planta. Hay algunos que son endoparásitos sedentarios, que es los nemátodos formadores de los nódulos, que hacen nódulos muy grandes generalmente en hortícolas, pero también hay en algunos casos en patrones susceptibles de almendro, generalmente en condiciones de regadío o en viña. Entonces, por ejemplo, estos nemátodos, Meloidogine, los nemátodos no duradores de las raíces, los nemátodos que producen quistes, estos son muy peligrosos dependiendo del cultivo. Esto es conveniente que no lo tengas. Y la medida, lo que quiero afianzar a los agricultores es que la medida más eficaz es no introducir nemátodos fitoparásitos y aún con más precaución de los más peligrosos en tu parcela, con movimiento de tierra, maquinaria sucia que te viene, que ha hecho un tratamiento rápido y el suelo está embarrado, se mete a tu parcela, segadoras, etcétera, ¿vale? Movimiento de tierras, el río me ha entrado en la parcela, tengo sedimentos, que hay mucha posibilidad de meloidogine, voy a rellenar una cárcava, todo eso es peligroso, ¿vale? O que traigan suelo de otro sitio. Y comenzando desde ese rango, hay muy peligrosos que hay que tener cuidado. Generalmente en hortícolas todo el mundo sabe los nemátodos, los quistes de la patata, meloidogine. Y luego hay otros que son generalmente ectoparásitos que se alimentan de las primeras capas celulares de la raíz. Estos generalmente son menos peligrosos. Tiene que haber un número muy grande para que te cause daño. Y, por ejemplo, nosotros en las cubiertas vegetales, a lo que mencionas, claro, es que los fitoparásitos se alimentan de plantas. Entonces, de fito, el poner una cubierta vegetal siempre incrementa los fitoparásitos. Lo que pasa es que podemos incrementar los que son menos peligrosos o que no afecten a nuestro cultivo. Por ejemplo, aquí en nuestra parcela o en la tuya, pues, por ejemplo, hay mucho para un género que es Paratylencus. Este género, pues, es dañino, pero tiene que estar a números muy altos. Entonces, con las cubiertas, lo que sí que hay que hacer es estudiar que si tenemos algún problema de nemátodos fitoparásitos en el suelo, elegir muy bien la cubierta para no multiplicarlo en el caso que lo tengamos y luego poner biodiversidad en la cubierta. O sea, una cubierta monocultivo, como haya un nemátodo que se multiplique en ella, lo estás multiplicando y afecta tu cultivo, lo estás multiplicando para tu cultivo, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Hay algunos estudios que se están realizando en Bélgica con algunas especies de Paratylencus que son lesionadores de la raíz. Esto está más enfocado para hortícolas, ¿eh? Entonces, ahí han elegido muy bien las cubiertas porque algunas cubiertas me multiplican el nemátodo y cuando pongo mi cultivo de hortícolas me he hecho un flaco favor multiplicándome el nemátodo. Entonces, hay que poner también, lo que menciono, diversidad y luego que el ecosistema esté sano. Porque no podemos ir de un suelo que lo estemos cultivando, labrando, hemos echado nematicidas, hemos echado herbicidas, luego hay muchos fitoparásitos, poner una cubierta y que esto se resuelva en un año o dos. Entonces, se incrementarán los agentes de biocontrol, comenzará a haber un equilibrio que puede, en los primeros años, que tengamos un incremento exponencial de los fitoparásitos, pero
Mi idea es que luego, poco a poco, van a ir regulándose. Al principio, conforme mejore la calidad del suelo. No sé si he explicado más o menos, porque son muchas cosas. Hay pero, un Juan, muy grande de fitoparásitos. Perdona, Juan, que te interrumpo. No, que con esta imagen que nos pintas, ahora como que de repente piensas, ostras, pues entonces sí que son peligrosos, ¿no? Estos nemátodos malos y tal y como comentas. Entonces, un poco lo que me saldría sería, ostras, pues casi mejor tratarlos con los no sé cómo lo habéis dicho, las sustancias químicas que... Y nematicidas. Los nematicidas, ¿no? Entonces, explícanos cuál es el inconveniente de hacer esta vía más convencional de tratamiento con nematicida. La vía es que los nemátodos son animales. Entonces, para matarlos, los nematicidas que se pueden aplicar, que ya hay muy pocos autorizados, principalmente en hortícolas, en plantas leñosas yo creo que ya no hay ninguno. Ya no existe esa herramienta de, digamos, que se puedan tratar, no se pueden tratar. Y en hortícolas, en casos específicos. Lo que hay que hacer es, lo que digo yo, es lo que menciono, es evitar que nos entre en la parcela. Es muy importante que la gente tenga eso claro. Y luego hay que, si tenemos un problema, hay que hacerlo, hay que hacer un manejo integrado de la enfermedad, ¿vale? Si tienes un problema de hemeroidogine, que en muchas parcelas no existe, yo es que como estoy más en la parte de hortícolas, veo los problemas más en hortícolas sí que es muy intensivo, entonces pues puedes atacarlos eligiendo un buen patrón que tenga alguna resistencia. Hay patrones tolerantes, hay plantas con más vigor, menos vigor. Puedes incrementar la materia orgánica haciendo un buen estercolado al principio. Y todo eso nos va a mejorar diversos puntos de vista. Hacer técnicas como los cultivos de cobertura que aumentan la materia orgánica y en algunos casos pueden incrementar los agentes de biocontrol también. Pero siempre teniendo en cuenta de que si tenemos un nemátodo que sea problemático, hay que elegir muy bien la cubierta. Pero generalmente no son los casos. En hortícolas sí que puede ser peligroso el tener problemas de nemátodos y incluir una cubierta. En leñosas ya es menos problemático porque no te coincide generalmente tu actividad de raíces con la de la cubierta. Generalmente intentas eliminarla antes o controlarla. Entonces, es más o menos lo que digo yo, que actualmente herramientas de como nematicidas como tales hay muy pocos. Lo que la gente hace es un manejo integrado, pues hacer rotaciones que no me multipliquen el nemátodo si en el caso que sea muy específico, materia orgánica, patrones resistentes si existen o variedades resistentes, etc. Ese manejo holístico es lo que hace que las poblaciones estén bajo niveles que no causen daño. Básicamente, entonces, lo que dices es que es la única opción que hay, porque las otras se están prohibiendo las sustancias, con lo cual tampoco no... Sí, por la toxicidad que tienen o porque se prohíben. Sí, porque son muy tóxicos para humanos, sí. Son animales, son organismos más cercanos a nosotros. O sea, los insectos son animales, un fungicida tal vez es menos tóxico para nosotros, pero un nematicida ya es un animal, ya está muy cercano a nosotros, ¿vale? Lo aplicas al suelo y entonces son problemáticos. Muchos nematicidas que actualmente están prohibidos se utilizaron como gases en la Primera Guerra Mundial, en la guerra. Entonces, luego se aplicaron para nematicidas. Pero lo que quiero decir es que no es un problema, nos centramos en lo gordo, pero no es un problema generalizado que tengamos problemas de nemátodos, ¿vale? Quiero dejar ese punto claro. Podemos tener algún problema, pero no es generalmente lo común. En hortícolas sí que pueden haber porque son suelos muy intensivos que no paran de hacer rotaciones, tomate, calabaza, generalmente, y siempre tú intentas hacer el cultivo bueno en verano, que es cuando hay más problemas cuando más se multiplican, hay más ciclos, hay más cantidad de nemátodos, ¿vale? Entonces, que tampoco quiero transmitir la imagen de que los nemátodos cumplen funciones muy buenas en el suelo, ¿eh? O sea, como ha mencionado Rubén y Raquel, ¿vale? Pero que la gente no se quede con esta imagen. Sí, no, está claro. Quería hacer un apunte a lo que comentaba Juan Emilio, si me dais un segundo. Como bien decía Juan Emilio, es verdad que aunque son problemas muy serios, a veces
dependiendo de, sobre todo en hortícolas, si tienes, por ejemplo, globolguera, tienen que pasar como 20 años, ¿no? Para que puedas volver a cultivar. Pero como decía Juan Emilio, son los problemas los menores. Y desde hace muchos años, desde 2014, es obligatorio el manejo integrado de plagas, que es lo que nos comentaba Juan Emilio de todas estas herramientas. No se puede utilizar solamente uno, aunque a veces había esa inercia, ¿no? De, bueno, entonces, ¿qué químicos? Ahora no puedo aplicar aplico otro, etcétera. Con la combinación de los otros, aunque cada vez, o sea, les costaba mucho a los agricultores. Yo lo que quería poner de manifiesto es que esa visión, quizás por mi formación como bióloga, es una visión como muy centrada en la plaga. O sea, tengo un problema y lo tengo que solucionar. ¿Cómo lo soluciono? ¿Manejo integrado de plagas? Pues hago esto. Y mi grupo de investigación es innovación agroecológica en el viñedo. Entonces, quería trasladar también que, no sé si como contrapunto o como otra forma de ver este sistema es no fijarnos en la plaga, sino fijarnos en la causa. Es decir, porque está aquí, que son los principios fundamentales de la agroecología de Altieri y Nichols, que son los que lo han desarrollado. Y yo creo que los principios de la agroecología van muy en línea con la agricultura regenerativa en la que vosotros estáis trabajando y en los que yo creo que se fundamenta mucho, ¿no?, lo que podemos hacer para no solamente evitar el problema que ya tenemos, que es una agricultura más curativa, es decir, tengo un problema, pues como cuando tú vas al médico, ¿no? Tengo un problema, ya estoy malo, pues a ver qué puedo hacer. La agroecología se centra más en la medicina preventiva, es decir, ¿qué tengo yo que hacer en mis cultivos para que no me venga el problema? Si lo trasladamos a la parte humana, pues si yo estoy todo el día sentado así, pues evidentemente voy a tener unos problemas de espalda del copón. Es decir, voy a sentarme de forma correcta y voy a tratar de evitar ese problema. En la agricultura un poco es así. Y la agroecología trata de trasladar esa prevención para que estos problemas, bien sean de nematodos o en general, no nos vengan. Entonces, cada vez más, y vosotros con vuestro trabajo, con esta puesta en común, de forma sencilla, aprendiendo, yo creo que cada vez los agricultores y técnicos están incorporando más esta prevención a la hora de gestionar estos problemas. Genial, Raquel. Yo quería hacerte otra pregunta y enlazando con lo que acabas de decir. Pero antes voy a hacer otra muy pequeña. Estamos hablando todo el rato de palabras como entomopatógenos, fitopatógenos. ¿Puedes hacer tú misma, Raquel, una definición muy rápida de estos conceptos para estar seguros que se entienden? Entomopatógeno, entomo viene de insecto, patógeno, bacteria, por así decirlo. Si es un nemátodo entomopatógeno, quiere decir que se come al insecto gracias a la ayuda de una bacteria. Eso es el significado literal, por así decirlo, de la bacteria. Bicho que se come otro bicho, un insecto, o sea, un nematodo que se come un insecto con una bacteria. Fito viene de planta. Nemátodo, fito, parásito, fito, planta, parásito, malo, malísimo. Entonces, si es un nemátodo que se come a las plantas, pues no nos va a gustar. Vale, o sea, estos son de los malos, digamos, ¿no? Son de los malos. Y yo quería preguntarte, bueno, justo esto. Es que me ha encantado cuando has hablado del bueno, el feo y el malo, ¿no? Y como agricultores lo que queremos es tener muchos de los buenos, pocos de los malos y los feos, yo qué sé, si no molestan, pues guay, bienvenidos, ¿no? A la fiesta. Vosotros, los tres, estáis, como habéis dicho, estáis estudiando, ¿no?, la presencia de unos y otros en distintas prácticas agrícolas, entiendo que más convencionales y menos convencionales, ¿no? Nos encantaría que nos pudieseis contar, hasta donde podáis contar, resultados reales basados en estudios que estáis haciendo sobre lo bueno o lo malo de hacer una práctica u otra pensando en los nemátodos y en toda la microfauna y microbiología del suelo. Podemos empezar, Raquel, contigo y luego vamos siguiendo el turno, luego Rubén y luego Juan, si os parece. Vale, pues nosotros
de hecho, desde mi tesis, que empecé en 2002, he estado haciendo trabajos de lo que se dicen muestreos generales, en los que tienes distintas fincas y entonces investigamos, por ejemplo, en mi tesis doctoral la presencia de estos nemátodos de los buenos, si estaban en cultivos anuales, en los que van a haber ahí un manejo mucho más intensivo, tanto ecológico como convencional, porque aquello era en 2000 poco, y también las zonas naturales aledañas. Y hacíamos lo mismo con cultivos en ecológico y convencional, pero cultivos perennes, es decir, que tenían una raíz, una estructura que estaba de forma continua y por lo tanto tenía más estabilidad. En esos primeros estudios ya se dio las primeras evidencias en que la presencia de estos nemátodos en los cultivos anuales, ya fuera ecológico o convencional, da igual el manejo, es que no estaban. Comparado con los que tenían las zonas naturales que estaban colindantes, ahí estaban sin ningún problema. Es decir, ese cambio de uso del suelo a un manejo intensivo de un cultivo anual, hortícola, que ahora le ponemos esto y lo otro, hacía que prácticamente desapareciera la actividad. Sin embargo, la presencia en aquellos cultivos que eran de tipo perenne, que tenemos ahí una rizosfera estable, se veía muy bien cómo era la transición, si era en convencional, prácticamente teníamos muy poca presencia, si era en ecológico teníamos mucho más, casi a niveles de la zona natural. ¿Qué nos estaba diciendo? Que la presencia de estos nematodos en los cultivos perennes era de forma mucho más estable, casi que los anuales, cuando era en manejo ecológico. Es decir, que estamos manteniendo ahí una diversidad mucho más fuerte ahí. Perdona, Raquel, cuando dices ecológico, es ecológico, entiendo, o sea, por no usar químico, básicamente. Agricultura ecológica certificada, que ahora mismo existe un sello del que está regulado agricultura ecológica que sigue la regulación del manejo en ecológico y por lo tanto pueden tener el sello, por así decirlo, de agricultura ecológica. Vale. Sí, exacto, pero me refiero a que no estás hablando de cubiertas o no cubiertas, estás hablando de la química, de usar química, usar herbicida, no usar herbicida. En aquellos, yo los muestreos de la tesis fueron 2003 a 2005. Ni siquiera puedo hablar de manejo integrado porque no tenían por qué hacerlo. Hasta 2014 no empezó a ser obligatorio. Entonces, en aquellos trabajos que se publicaron 2007-2010, era manejo convencional versus manejo orgánico, que eso sí que estaban certificados, pero que en esos años lo que hacían era no utilizar el agroquímico de síntesis, porque toda la temática de cubiertas y de los mulching y todas estas otras acciones pues han venido, yo creo que después, en la década de los 2010, etcétera. En 2003, que era cuando yo empezaba la tesis, que soy un poco viejuna, pues entonces no se hacía. En otros estudios, y yo creo que Rubén ahora lo podrá detallar porque es su tesis, ahora ya sí que hemos podido tener unos tratamientos mucho más definidos de con cubierta o sin cubierta, ecológico versus integrado, certificado sobre todo el ecológico, porque el integrado no tiene certificaciones. Bueno, tengo que seguir la legislación, pero no hay una certificación. Entonces, si queréis dar paso a Rubén y que os cuente más en detalle esa parte de manejo que es de su tesis, yo creo que os la va a contar mejor que yo. Perfecto. Bueno, y gracias, Raquel, por explicarnos este trabajo que has hecho, que es fantástico. Rubén. Pues sí, exactamente. Mi tesis al final lo que hizo fue centrarse en viñedo. Una tesis, los trabajos comprenden desde el año 2018 hasta el 2020, o sea, mucho más recientes, en el que básicamente lo que mirábamos eran los nematodos entomopatógenos, una vez más, los buenos, los que se comen a potenciales plagas de cultivos. Estudiábamos diferentes manejos de suelo contra el control, que sería labrarlo. Hacíamos en parcelas experimentales diferentes tratamientos de cubiertas vegetales y diferentes de acolchados orgánicos. Y por otro lado, mirábamos la diferencia también entre manejo ecológico y manejo integrado de plagas. Y lo que obtuvimos fue que solamente tipologías específicas de alternativas al laboreo nos potenciaban la presencia y la actividad de nematodos entomopatógenos
pero los resultados más contundentes fueron con el viñedo en ecológico, en el que claramente encontrábamos actividades y abundancias para nematodos entomatógenos muy superiores, independientemente de cómo se manejaba el suelo. Es decir, al final la química era la que estaba perjudicando posiblemente o rompiendo todos los equilibrios que permitían la presencia de estos organismos beneficiosos en el suelo. En un siguiente paso, decidimos, aprovechando que teníamos gran cantidad de muestras de ADN de un montón de viñedos distribuidos por toda la denominación de origen Rioja, decidimos analizarlos mediante estas metodologías, estas técnicas nuevas de secuenciación masiva. Decidimos mirar todos estos otros nematodos, los que llamamos los feos aquí en este podcast, y que son la mayoría. Son aquellos que están cumpliendo funciones que para nosotros en un principio son opacas, pero que son fundamentales. Gracias a que se está mejorando mucho en la base de datos para identificar a nivel molecular todos estos taxones que para nosotros tienen un interés como bioindicadores, pudimos obtener unos resultados igualmente contundentes. La diversidad y sobre todo aquellos taxones que representan a organismos que están en la parte más alta de la cadena trófica, en la pirámide de lo más alto, es decir, aquellos que son predadores, omnívoros, aparecen en grandes números y en gran diversidad en cultivos, en viñedos, en ecológico, y sin embargo prácticamente están ausentes en manejo integrado de plagas. Una vez más vemos cómo el uso de pesticidas tienen un efecto realmente contundente y devastador sobre la diversidad, y por lo tanto se rompen todos estos equilibrios que pueden perjudicar la presencia de organismos beneficiosos, y por otro lado, al romperse estos equilibrios, podrían también promover la presencia de organismos que son peligrosos, como pueden ser algunos taxones concretos de nematodos fitoparásitos. Rubén, perdona que te interrumpa un segundín para aclarar una cosa. Cuando hablas de que hay estos cultivos convencionales que tienen químicos, no son nematicidas, ¿no? Porque no es aquellos, exactamente, de lo que permite la legislación, efectivamente. Entonces, estamos hablando de que estos trabajos son recientes, no son como los trabajos de Raquel, que se remontan a muestreos al 2005, si no me equivoco, ¿verdad? Y que, por lo tanto, la legislación era un poco más dubitativa, se permitían, además, muchos más productos fitosanitarios de síntesis. A día de hoy está mucho más restringida y, sin embargo, seguimos viendo un efecto realmente devastador en los suelos. Hay que decir que, aunque ahora mismo ya no se estén aplicando estos productos, muchos de ellos tienen un tiempo de latencia en el suelo muy elevado, y lo que es peor en muchos casos, entre diferentes productos producen reacciones creando nuevos productos de los que ni tan siquiera conocemos cuáles son sus efectos. Es muy interesante. Aquí incluso puedo aportar que hicimos en un estudio que también está publicado hace unos años con el CREAF, en nuestras fincas, comparando viñedos nuestros con viñedos vecinos convencionales, ¿no? Y la diferencia de nematodos también, la diferencia de protozoos, de hongos y bacterias era muy impresionante. También la de nematodos, teniendo el vecino, digamos, convencional, el viñedo convencional, prácticamente ninguno. Y estoy seguro que en su vida ha utilizado un nematicida, como yo en mi vida no he utilizado un nematicida. O sea, que no es por los productos nematicidas, y ha sido muy buena pregunta, Mónica, ¿no? Sino por esta combinación, imagino, no sé si habéis llegado al detalle, ¿no? Del herbicida, más el clorpirifos, más el organofosforado, más la urea, más ¿no? Imagino que es como... ¿Habéis llegado a concluir cuál de estos es peor para los nematodos o es una mezcla, pensáis? No sé para los nematodos, pero en el trabajo que hacía referencia en 2000, que son trabajos de muestras de 2003 a 2005, un trabajo de 2 años, estacional, etcétera, también hicimos una cuantificación de cuál era la presencia de los pesticidas que estaban allí. Pesticidas que estaban
que eran actuales, por así decirlo, pero también el DDT, que hacía rato que ya no se podía usar. Obteníamos muestras de DDT en nuestros campos, en nuestros viñedos, las zonas naturales. Es decir, la problemática del uso de estos químicos, por así decirlo, es la latencia que tienen en el sistema y cómo se acoplan entre ellos, que es de origen desconocido, y cómo suben volvemos otra vez a la cadena trófica. Si yo tengo esto en el suelo y esto lo está incorporando de alguna manera una bacteria y yo me como esa bacteria, pues yo incorporo ese químico, ¿no? ese nematodo. Si hay otro nematodo que también se lo come, cada vez lo vamos incorporando, ¿no? Y ese también es uno de los problemas importantes y que pasa muy desapercibido del uso de estos químicos. Cuando, por ejemplo, están famosos, volviendo también a películas, aquella en la que estaba contaminada por metales pesados, ¿no? No me va a salir ahora el nombre de la película. Ahí se veía muy claro pues, cómo está una contaminación de una compañía, contaminaba el agua y eso pasaba pues, a humanos y demás. En los suelos lo que estamos echando no lo vemos. No estamos viendo cómo nos estamos cargando todas las cosas, cómo se están envenenando, cómo estamos alterando las cosas. Cada vez hay más. Recuerdo cuando estábamos en Suiza, estaba en un proyecto muy grande en Arquisestea, el suelo como recurso, ¿no? Recurso urbanístico, recurso natural, recurso agronómico. Yo estaba en la parte más de agricultura. Y uno de los grupos que estábamos con nosotros eran nemátodos, pseudomonas, micorrizas, etcétera. Estaba el tema de los antibióticos. Detección de antibióticos en el suelo. Es súper importante. Están ahí y están alterando todas las bacterias, tienen unos ciclos muy rápidos y ya se van adaptando. Entonces empezamos a tener bacterias resistentes a un montón de antibióticos porque están presentes en un montón de sitios. Entonces la problemática es, yo creo que mucho más alarmante de lo que nos dicen, por todas estas interacciones y esta complejidad a la que nos estamos ciertamente ahora asomando. Qué bien que estéis aquí poniendo un poco de luz, ¿no? Y ayudándonos a comprender todo esto. Y Juan, háblanos un poco de los resultados que estáis teniendo vosotros. Pues nosotros estamos trabajando en un proyecto en el que participa Francesc, que yo estoy muy entusiasmado, la verdad. El proyecto tiene una parte, porque nosotros no podemos quitarnos que trabajamos para un instituto de agricultura y también sostenible. Entonces, la idea del proyecto es ver en qué condiciones podemos nosotros mejorar los agentes de biocontrol, principalmente en hortícolas, para controlar meloidogine, el nemátodo que produce nódulos, el que es un nemátodo muy importante en hortícolas, tomate de industria, en hortícolas en verano. Entonces, la idea es ver qué estrategias de manejo son las que nos permite que, si el suelo está muy degradado y apliquemos un agente de biocontrol, que sea más efectivo. Porque actualmente la aplicación de agentes de biocontrol en algunas parcelas es muy eficiente y en otras es muy poco eficiente. Lo que pasa es que un manejo muy intensivo del suelo o maltratándolo hace que los agentes de biocontrol y los nematodos, entre comillas, que son buenos, desaparezcan. Lo que es muy rápido eliminar y matar, pero es muy difícil que vuelvan a entrar a tu parcela. Eso es años, ¿vale? Entonces, por eso, en el primer objetivo del proyecto, que es en el que participáis vosotros, estamos comparando parcelas donde se ha hecho un manejo adecuado del suelo durante un periodo temporal largo y en clima mediterráneo, porque hay muchos estudios, pero son climas muy óptimos, ¿me entiendes? Es en sitios donde en el verano llueve, no hay condicionantes de sequía. Entonces, por eso nos interesaban las parcelas de Francesc Font. Tenemos también otros agricultores en Córdoba. En hortícolas tenemos nosotros un experimento aquí que tenemos diferentes manejos de no laboreo, con cobertura, sin laboreo. Aquí es hortícolas y también participa Ernest Mas con sus parcelas. Entonces, ahí vamos a comparar diversos manejos en periodos temporales largos. Y ahí vamos a ver nematofauna, las diferencias que tenemos, agentes de biocontrol. Estamos haciendo bioensayos. Los datos son bastante aún muy preliminares,
Lo que está claro es un dato que es el no laboreo es muy beneficioso para el suelo. El no laboreo y poner recursos, aunque nos aumenten un poco los nematodos fitoparásitos, ¿vale? Pero es laboreo porque mejora la estructura del suelo. Los beneficios compensan lo poco que te puedan alterar los nematodos fitoparásitos. Otra cosa es, aquí en nuestra parcela sí que hemos visto que lo que llevamos ya es el segundo año sin no laboreo. Aquí el suelo es muy limoso y sí que estamos teniendo un problema de compactación, aunque metemos un cover crop que hace 80-90 toneladas de materia fresca por hectárea. Pero aún así es que el suelo es muy pesado. Entonces, yo veo desde mi punto de vista que en plantas leñosas no hay lugar a dudas de que un manejo laboreo, mulch, todo esto funciona muy bien. En hortícolas hay mucho todavía por hacer, porque no hay estudios a largo plazo. Las variedades que tenemos comerciales, porque las autóctonas, aunque tienen mucho vigor, pero los agricultores no las quieren plantar porque no las comercializan bien y ellos lo que sacan de su cosecha es lo de lo que vive. Entonces, por ejemplo, aunque tengas un suelo que no hagas laboreo, el suelo siempre está un poco más compactado que uno que estés dándole la mulilla todo el día. Entonces, hay que hacer muchos ajustes, ver qué cover crops son los mejores para las hortícolas, que no nos compitan bien con los ciclos, luego las variedades que sean variedades vigorosas, que puedan tolerar ese pequeño incremento de nematodos fitopatógenos que pueda haber o que haya algún problema de compactación. Entonces, yo creo que en hortícolas es lo que vamos a incidir ahora en los años consecutivos en el proyecto. En leñosas, encantadísimo. Yo creo que los datos, los resultados saltan a la vista. Infiltración, mejora de suelo, materia orgánica. Y en hortícolas yo creo que es el gran reto de la agricultura regenerativa es intentar hacer cosas en hortícolas. El proyecto va a consistir de esto, en hacer manejos de mulch, hacer un cultivo de cobertura, no incorporarlo, dejarlo como mulch, ver hasta cuánto podemos plantar ahí una hortícola, porque llegará un momento que igual se puede compactar el suelo o no, o pueden haber problemas de mildew o enfermedades. Nosotros, por ejemplo, el año pasado el tratamiento con el no laboreo, con el mulch, funcionó muy bien, excepto que aumenta la humedad y tuvimos ataques de mildew en tomate. Entonces, en hortícolas hay que estudiar aún muchísimo yo creo que es un campo por explorar fantástico y en clima mediterráneo, haciendo diferentes manejos, porque la mentalidad de los agricultores en hortícolas es de un manejo muy intensivo del suelo. Nosotros, hoy hago una pincelada, por ejemplo, aquí en nuestra parcela, que ya es en el primer año, tenemos un convencional y un manejo de cultivo de cobertura incorporado con un rototiller, incorporado al suelo, ¿vale? El efecto del laboreo intensivo del suelo para incorporar esa materia orgánica fue 0 micorrizas. Era mínimo, mientras que incluso el convencional tenía más micorrizas echándole 2 veces glifosato que el del laboreo. Entonces, hay técnicas que el laboreo, por ejemplo, para algunos agentes del suelo, como las micorrizas, es muy dañino. Y igual esos factores no se tienen en cuenta en agricultura. Igual un año de sequía, esa micorrización tan buena que teníamos en el no laboreo, que era un 80-90% de las raíces, es lo que te salva el cultivo. Un año de restricciones de sequía, como fue el año pasado, te puede salvar un cultivo de tomate al final. Entonces, yo creo que, bueno, la frase final es que en hortícolas sí queda mucho por hacer y a ver los resultados que tenemos con todas las parcelas de calidad que estamos estudiando. Esperemos publicar algún paper o hacerlo público. Genial, Juan, y qué bien que estéis estudiando justamente esto y qué bien que los tres pues tengáis estudios y hagáis trabajado en esto y los resultados pues también indiquen que una agricultura más sostenible, más respetuosa con el suelo es mejor en todos los sentidos. Escuchándoos a los tres, he pensado en el eterno debate. Creo, Raquel, lo comentamos contigo y con Rubén también creo en el día que nos conocimos, ¿no? De el eterno debate de labrar o herbicida, ¿no? De qué es, de
de qué es mejor. En realidad, para mí es un debate trampa, ¿no? Es como decir, bueno, que es mejor, ¿no? Yo qué sé, el azúcar o el tabaco. Pues los dos son malos, ¿no? Y al final, pues en este caso también los dos son malos. No creo que lo podamos resolver ahora, igual ni en los próximos meses ni en los próximos años, pero nos habéis dado argumentos, ¿no? Para entender que los dos son malos, en realidad, ¿no? Y emplazarnos a seguir hablando con vosotros y animaros a hacer estudios también en este sentido de qué es peor, glifosato o labranza, ¿no? Y a ver si en unos años podemos tener la respuesta definitiva, sabiendo que es un debate bastante tramposo, ¿no? Porque al final todo es chungo. Sobre todo creo que, Francesc, porque es interesante esto porque en los círculos de la agroecología o de la agricultura ecológica, el herbicida está muy mal visto, pero la labranza no tanto, ¿no? Entonces, creo que es bueno el poner en evidencia, como nos ha dicho Juan, que la labranza tiene efectos muy perjudiciales, ¿no? En todo esto. A mí me parece muy interesante en ese sentido. No porque haya que elegir uno u otro, sino cuidado con la labranza, ¿no? Yo querría apuntar que, como bien decía Juan Emilio y bueno, también Rubén en esta charla, yo creo que lo importante ahora es darnos cuenta de que, primero, no todo vale y no todo es bueno para todos los sitios. Es decir, tú tienes que conocer tu parcela. Juan Emilio nos estaba comentando antes sobre la problemática de aquella parcela que tiene un suelo pesado. Es que no lo vas a cambiar, es que tu suelo es así. Entonces, si tu suelo es así, pues quizás en tu parcela tengas que labrar. Igual estás perdiendo otras cosas, bueno, pero por lo tanto, probablemente solventes tus problemas de anoxia o problemas de otro tipo haciendo una pequeña labranza hasta el punto. Entonces, yo creo que un mensaje importante a trasladar, más allá de que los nemátodos hay de todo, es que entremos en conciencia de que tenemos que hacer una agricultura más activa. Ya no es mañana viernes voy a aplicar porque toca y además voy a labrar porque toca labrar. Bueno, pues igual este año toca labrar o este año toca dejar una cubierta o este año hay que estar mucho más activo, hay que estar mucho más al día, no solamente de los avances que los científicos hacemos y que cada vez damos más datos objetivos, que eso también es algo importante, que cada vez estamos aportando desde distintos prismas cuáles son los beneficios de hacer esto y esto. Y uno de los resultados, por ejemplo, que más nos ha sorprendido es que nosotros ciegamente, lo hemos repetido ya varias veces, la tesis de Rubén, proyecto que tenemos sobre transición ecológica, otra vez, manejo con cubiertas o sin cubiertas, ecológico convencional. Por lo menos en lo que lo estamos mirando nosotros, a priori no hay tanto impacto de manejo de cubierta al otro, lo que pita es la ecología, pero eso no quiere decir que en otros sistemas, que sean naranjos o sea una hortícola o sea otra cosa, eso no sea lo importante, ¿vale? Entonces cada vez estamos aportando más datos objetivos con que los agricultores puedan entender sus sistemas. Y lo importante es que ellos tienen que conocer su parcela. ¿Cómo ellos no la van a conocer? Nadie. Y a partir de ahí, que sepan cuáles son las herramientas de los expertos, pues como estamos hoy nosotros u otra gente de su experiencia, y que lo vayan aplicando. Y muy importante, cuando empecé mi tesis, lo empecé gracias a un agricultor que me fue a llevar a su parcela, donde aislé una de las poblaciones referencia de España que ha habido de nematodos en un patógeno, la famosa Rioja Strain. Bien, cuando yo fui con esa agricultura en ecología y me decía, mira Raquel, qué limpio está aquí mi cultivo y demás, pues de 2002 estamos pensando. Y yo ya digo, pues si tienes un montón, digo, mira, pero es que tengo muchos bichos, yo voy a aplicar. Digo, ¿pero qué vas a aplicar? En ecológico, Digo, pues si tenías aquí una mariquita, ¿qué? Digo, si estos son todos agentes de control biológico, ¿qué te vas a cargar? ¿Lo bueno que ya tienes? Entonces, es ese cambio de paradigma de decir, bueno, pues vamos a ir pensando que vamos a... no todo es malo, no todo es aplicar, tenemos unos límites, pues hasta aquí, pues que ellos estén haciendo sus cosas y tú las tuyas, si tú recoges el tomate, ¿qué más te da que esté aquí este bicho, ¿no? Entonces, eso es lo importante y creo que me estoy extendiendo ya mucho porque ya hablo mucho, pero quería decir esa parte. No, al contrario, Raquel, es una muy buena reflexión. Bueno, es tan buena que creo que es muy buena para terminar este podcast, que ha sido súper interesante, de que al final como que
nos quedamos tranquilos los agricultores sabiendo que hay científicos estudiando, sobre todo los agricultores regenerativos, sabiendo que hay científicos poniendo ciencia, ¿no? A todo esto, que a veces, pues como es algo que no es nuevo, en realidad es muy viejo, pero hace poco que se está aplicando de forma más normalizada estas prácticas que pasan por ni química ni labrar al final, o sea, no sé qué es lo mejor, lo peor, pero lo mejor es no hacer ni una cosa ni la otra, ¿no? Siempre que se pueda. Y saber que se está poniendo ciencia en todo esto, pues de verdad es que es súper necesario, súper importante. Y oír de vuestras voces y vuestra experiencia que veis mejoras, ¿no? Que hay más de los buenos y menos de los malos cuando se hacen este tipo de prácticas, pues es como que reconforta, ¿no, Mónica? Sí, es como que contamos. Es una pasada tener este apoyo. Yo quería decir dos cositas porque me ha encantado esta conversación y os quiero decir dos cosas que me vienen así muy fuerte. Una es que se ve que estáis en contacto con los agricultores y eso me parece brutal, que realmente no es unas personas que están ahí estudiando en un laboratorio y que no tienen el contacto. Vosotros que se nota que estáis en contacto constante y entendéis la problemática del agricultor y todo. Y luego la otra también, daros la enhorabuena a vosotros y a la administración porque me parece uno de los empleos del dinero público que más merece la pena de lo que he visto, ¿no? Entonces me parece que es una buenísima noticia que estemos usando el dinero de todos para esto, ¿no? A veces es que hay cosas que dices, jolín, pues no sé si esto realmente nos va a servir, ¿no? O no. Y no sé, me salía a decíroslo porque, no sé, estoy muy contenta de ver que estáis haciendo todo este trabajo. Genial, Mónica. Pues muchas gracias y nada, si queréis hacer alguna última reflexión, comentario, antes de cerrar, no sé, Juan. Bueno, pues yo encantado de haber participado. Ya en algún momento ya os mostraremos los datos de vuestras parcelas y del resto de gente que participa en el proyecto, que esperemos que sea muy interesante y que la gente no se desanime, que no hay que ser ortodoxo en las medidas, que hay que ser flexible y que la agricultura regenerativa yo creo que es el camino, es lo que va a ser el futuro, porque cada vez hay menos insumos, cada vez son más caros y hay que producir. Entonces hay que producir como coger cosas de antes, porque por ejemplo los cultivos de cobertura mi tatarabuelo los aplicaba en las parcelas de hortícolas y cítricos. Entonces no es algo que se está redescubriendo, pero con ciencia y con más opinión para hacer la mejora del suelo. Antes también la gente tampoco tenía un tractor de un montón de caballos que destruyera hasta la profundidad del suelo. La gente hacía lo que podía, entonces era un manejo más sostenible. Entonces, porque la gente se incorpore a la agricultura regenerativa y que regenere sus suelos y en unos años estaremos en un mundo mejor, creo yo. Y que sea productividad y que produzcan alimentos sanos. Esa es mi idea. Genial. Muchas gracias, Juan. Vale, y para terminar estas reflexiones finales, Raquel, Rubén, os hemos hecho separar, pero estáis en la misma casa, como habéis dicho al principio, o sea que igual, si quieres, Rubén, puedes entrar aquí y ¿qué tal? Y nada, vosotros, para cerrar un poco, Rubén, Raquel, como veis el futuro, ¿no? ¿Cómo veis todo esto? Pues sí, como comentabas tú antes que es hacer un poco trampas, ¿no? Que es mejor labrar el suelo o echar químico. Realmente la trampa, y Juan Emilio comentaba al comienzo de esta charla, la trampa es la agricultura en sí mismo. Nosotros queremos tomates por encima de cualquier otra hierba que pueda crecer ahí. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos es saber cómo hacer la trampa de una manera más sostenible. Buscar las estrategias que permitan que dañemos lo menos posible el suelo, que permitamos el mayor número de equilibrios que nos permitan que tengamos los tomates, pero que tengamos todo lo demás que nos aporta el suelo. Genial, me ha encantado. Genial, esto de la trampa me lo apunto. Entrada triunfal, ¿eh? Te dejo que te
Nada, por mi Raquel. parte, daros las gracias por darnos voz, por permitir que de esta manera podamos llegar también a muchas casas, a muchos agricultores y no agricultores, que estoy seguro que también os siguen, y que, volviendo a lo que hemos ido comentando, la parte de la sostenibilidad también es una sostenibilidad social, de consumo, de producción. Igual no tenemos que producir 20.000 kilos de tomate, que es que igual produciendo 1.000, pero de buena calidad, sostenible y que nos llegue a todos, igual también tenemos que empezar a cambiar un poquito nuestra mentalidad. Pero como todo, lleva su tiempo. Si regenerar los suelos lleva años, como bien apuntaba Juan Emilio, muchos años, pero luego es un gran beneficio, regenerar nuestra cabeza también lleva tiempo. Y eso tenemos que empezar sobre todo con los más pequeños. Si nuestros críos están viendo que voy al supermercado, cojo esto empaquetado y esto de dónde viene y la leche viene de un brick, pues es que no van a saber de dónde vienen las cosas y no van a apreciar la importancia de cuidarlo. Entonces tenemos que empezar desde los más pequeñitos a enseñar esta parte, esta forma de vivir, y a los mayores, a los viejunos, que nos cuesta un poco más, pues poco a poco y darnos un poco de paciencia, tratar de ir incorporando poquito a poquito. Pues si incorporamos el que no labren tanto, pues mira, eso que hemos ganado, mejor, ¿no? Mejor eso a que estén labrando ahí a quemar ropa. Poco a poco, no vamos a construir la casa toda de una vez, porque luego viene la haces de paja súper rápido, viene el lobo y ya sabemos lo que pasa con el cuento. Así que mejor ladrillitos poco a poco y buena letra. Genial, qué bien terminar así. Bueno, no terminaría, pero es muy, muy bueno. Muchas gracias. Nos emplazamos en un año y medio, no sé, cuando Juan tenga más resultados del estudio que estamos haciendo con cubiertas vegetales, lo que estáis haciendo en el que estamos incluidos, cuando vosotros dos tengáis resultados de todo esto, pues volvemos a hablar. Genial. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, un abrazo y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Chao.